Iniciamos esta segunda y última jornada del Seminario Regional de Ciberdefensa, que en su desarrollo previsto para esta mañana contempla un bloque y dos paneles. El bloque consiste en la exposición de un único disertante que nos ilustrará desde la República Popular China a través de sistema de videoconferencia. El tema marco de esta primera actividad es software libre, soberanía e independencia tecnológica. Este bloque será moderado por el Teniente Coronel Blanco de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército Argentino, con amplia experiencia en la temática de uso del software libre. No oigo bien. ¿Qué dice? Recuerdo que el sistema de preguntas No es a través de la formulación escrita de las mismas. Está funcionando bien. Dejo con ustedes en uso de la palabra al Teniente Coronel Blanco, moderador de esta actividad. Buenos días. Voy a presentar al doctor Richard Stallman. El doctor Stallman nació en Nueva York, Estados Unidos de América. Tuvo sus comienzos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por allá por los años 71. Entre sus logros más destacados como programador se incluyen la realización del editor de textos Emacs, el compilador GCC, el depurador GDB, creador del movimiento de software libre, estableciendo un marco de referencia moral, político y legal para el movimiento del software libre, como una alternativa al desarrollo y distribución de software no libre o privativo. Es también inventor del concepto de copyleft, aunque no del término, un método para licenciar software de tal forma que su uso y modificación permanezcan siempre libres y quede en la comunidad de usuarios y desarrolladores. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Entre ellos, en 1986 se volvió miembro honorario vitalicio de la Chalmers Computer Society, una membresía en la MacArthur Foundation en 1990, el Grace Hopper Award de la Association for Computer Machinery en 1991 por su trabajo en el editor Emacs original, un doctorado honoris causa del Royal Institute of Technology de Suecia en 1996, el Pioneer Award de Electronic Frontier Foundation en 1998, el Yuri Rubinsky Memorial Award en 1999, el Takeda Award en 2001. En 2001 recibe el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Glasgow. En 2002 obtiene la membresía de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos de América. En 2003 recibe el doctorado honoris causa otorgado por el British University Brussels. En 2003 recibe el título de profesor honorario de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. En 2004 recibió un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Salta, en Argentina. En 2004 recibe el título de profesor honorario de la Universidad Tecnológica del Perú. En 2005 recibe el premio Fundación Epistoleto. Primer galardonado con el Premio Internacional Extremadura del Conocimiento Libre, que concedió la Junta de Extremadura el 7 de febrero de 2007 en Badajoz. Doctor honoris causa de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, en Perú. Doctor honoris causa de la Universidad de Pavia, y otros premios más que, conociendo a Richard, prefiere no extender la emisión de su currículum para empezar a explayarse en su conferencia. Te escuchamos, Richard. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Comienzo. ¿Qué es el software libre? El software libre es el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Entonces, se trata de la libertad de los derechos humanos cuando el usuario es un humano. Pero organizaciones también merecen el control de su informática, y para un Estado se trata de la soberanía informática del país. Cuando un programa no es libre, priva de su libertad a sus usuarios, los mantiene divididos e impotentes,
Por lo tanto, lo llamamos un programa privativo, es decir, con tendencia de privar, privar de la libertad o de la soberanía informática. Con el software hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. Siempre es uno u otro, no hay otra posibilidad. Cuando los usuarios tienen el control del programa, decimos que el programa es libre porque para tener este control, los usuarios necesitan 4 libertades esenciales que hacen entonces el criterio de un programa libre. Cualquier programa es libre si lleva las 4 libertades esenciales. Si una libertad falta o es insuficiente, el programa es privativo. Entonces, el programa tiene el control de los usuarios y el dueño del programa tiene el control del programa. Y a través del programa impone su poder a los usuarios, quizás al Estado. ¿Cuáles son las libertades? La libertad 0 es la de ejecutar el programa como quiera el usuario, para cualquier fin, sin restricciones impuestas por el dueño del programa. La libertad 1 es la de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que funcione como quiera el usuario. Estas dos libertades bastan para que un usuario separadamente tenga el control del programa. Pero el control separado no basta normalmente porque primero porque la mayoría de los usuarios no saben programar, no saben ejercer directamente la libertad 1, no saben estudiar y cambiar código fuente. Pero si eres programador, si sabes hacer estas cosas, probablemente usas miles de programas demasiados para una sola persona. Entonces, cualquier usuario necesita la libertad colectiva, es decir, la libertad para cualquier grupo de usuarios, humanos u organizaciones, de colaborar ejerciendo el control colectivo de que haga este programa para ellos. El grupo puede ser de 2 personas, puede ser de un país entero, puede ser un grupo de países, de estados. Cualquier grupo debe tener la libertad de colaborar, lo que requiere 2 libertades esenciales más. La libertad 2 es la libertad de redistribuir copias exactas, es decir, la libertad de copiar el programa haciendo copias nuevas para distribuirlas a los demás, o regalándolas o vendiéndolas. Y la libertad 3 es la de distribuir copias de las versiones cambiadas, o regalándolas o vendiéndolas, como sea. Con estas 2 libertades, los miembros de un grupo, los usuarios que quieren colaborar, son libres de colaborar y también de compartir sus versiones con el público, si quiere. Pero no es obligatorio. El usuario de un programa libre es libre de hacer una versión cambiada y no distribuirla nunca a nadie. Tiene la libertad 3, la libertad de distribuir copias, pero no es una obligación. Ninguna de estas 4 libertades es una obligación. Es la libertad de hacerlo si el usuario quiere. Cuando el usuario es un humano, usar un programa privativo, es decir, perder estas libertades, es pérdida de derechos humanos, es una injusticia. También cuando el usuario es una empresa, la empresa también debe tener el control de su propia informática y no estar bajo el poder de otra empresa. Pero es más importante aún
cuando el usuario es un Estado. El Estado no hace su informática por su propio placer, como ustedes, como yo. Si perdemos nosotros el control de nuestra informática, es una lástima para nosotros. Es injusticia hacia nosotros. Pero el Estado hace su informática por el pueblo. Si el Estado pierde el control de su informática, lastima al pueblo. Y el Estado, para el Estado es incumplimiento de su responsabilidad ante el pueblo. No se debe nunca usar software privativo en el Estado. Pero cuando una agencia pública que hace una función crítica, como por ejemplo el ejército, usa un programa libre, cuando esta informática cae bajo el poder de otro, perjudica la seguridad nacional, porque impone al Estado confiarse en las funciones críticas a quien sea, a una empresa privada extranjera, quizás situada en un país no tan amigable. ¡Qué absurdo! Es una locura, pero por costumbre se hace, por falta de haber pensado hace años en el efecto de seguir la práctica mala pero usual. Es tiempo de reconceptar, de considerar si realmente quieren confiar tal poder sobre el Estado a las empresas. Hoy en día, los desarrolladores de software privativo no merecen por su conducto nuestra confianza. Hace 30 años, cuando lancé el movimiento software libre, el software privativo ya fue injusto, pero normalmente el desarrollador intentaba desarrollar el programa según las necesidades y los deseos del usuario. Hoy no. Hoy es normal hacer lo contrario, desarrollar el programa para molestar o maltratar al usuario. Hay funcionalidades malévolas conocidas en casos específicos, funcionalidades de espiar al usuario, es decir, spyware, funcionalidades de restringir al usuario, es decir, desarrollar un programa para rehusar de funcionar como ordene el usuario. Hay funcionalidades que se llaman puertas traseras, que aceptan comandos desde otros para hacerle algo al usuario que probablemente no quiere, pero no tiene el control, no se le pregunta hacerlo o no. Y también hay programas privativos cuya funcionalidad es de imponer la censura al usuario. Y hablo de casos demostrados, documentados, no de posibilidades, sino de certezas. Y es normal en el software privativo. La gran mayoría de usuarios del software privativo usan programas malévolos conocidos y demostrados. Por ejemplo, un sistema privativo que hace todas las cuatro formas del malévolo, que quizás conozcas de nombre, se llama Microsoft Windows. Conocemos funcionalidades de espiar al usuario en Windows. Se ven las funcionalidades de restringir al usuario porque no se pueden disfrazar, no se pueden esconder. El usuario siempre puede ver esto.
Las puertas traseras no se ven, pero conocemos 3 en Windows. Y la censura es nueva en Windows 8 para las plataformas móviles. Microsoft censura las aplicaciones. El usuario ha perdido la libertad de instalar las aplicaciones que quiera. Solo puede instalar los programas aprobados por Microsoft. Entonces, Windows es malware. Pero peor aún, una puerta trasera en Windows es universal. Es decir, que Microsoft tiene el poder de imponer cambios de software a distancia, cuando quiera. Entonces, cualquier funcionalidad malévola que no esté en Windows hoy puede ser impuesta por fuerza mañana. Windows es malware universal. Y para más información, gnu.org/philosophy/malware-windows.html o malware-microsoft.html. He olvidado cuál. Soy un poco viejo. Windows no es único. MacOS es malware. El sistema operativo del iPhone y del iPad es malware. Hace las 4 cosas malévolas también. Flash Player es malware. Tiene una funcionalidad de seguir a los usuarios y funcionalidad de restringir. La funcionalidad de restringir también se llama gestión digital de restricciones, en inglés Digital Restrictions Mechanisms o DRM. Y hay otros ejemplos. Por ejemplo, los teléfonos portátiles suelen tener una funcionalidad de seguimiento porque transmiten la geolocalización GPS bajo comando remoto y el usuario no tiene la opción de bloquearlo. También tienen una puerta trasera universal por la cual pueden instalar cambios de software y los han empleado para convertir los teléfonos en dispositivos de escucha de todo el tiempo. Y siempre escuchan, es imposible apagarlos. Cuando el usuario intenta apagar este teléfono convertido, el teléfono finge apagarse mientras sigue escuchando y transmitiendo. La única manera de bloquearlo es sacarle todas las pilas. Todas las pilas. A veces no es fácil. A veces no son obvias todas las pilas. Pero es posible con software libre desarrollar software que merezca confianza. Solo así es la única defensa contra el malware. Y sabemos que Microsoft enseña a la NSA de los Estados Unidos los errores en Windows antes de corregirlos. Apareció en Bloomberg News. Entonces, ¿quién puede confiarse a Windows, a Microsoft? Nadie. Pero he mencionado unos casos demostrados, pero en cualquier programa privativo nunca podemos averiguar que sí merece confianza. Es posible a veces demostrar la presencia de algo malévolo, pero la ausencia no se puede demostrar. Lo que hace falta para demostrar que un programa merece confianza, hay que estudiar cuidadosamente su código fuente. Luego hay que compilarlo sí mismo y ejecutar la versión que usted ha compilado, porque si le dan una copia supuesta del código fuente y también el ejecutable, pero si no puede recompilarlo para
ejecutar la versión que ha compilado, ¿cómo sabe que el código fuente realmente corresponde al ejecutable? No se puede saber. Puertas traseras en los sistemas militares parecen haber sido utilizados en la guerra. Hace unos años, aviones israelitas bombardearon un edificio sirio. Quizás un proyecto nuclear, pero no sabemos realmente. Pero el punto es que los sistemas de radar sirios no vieron los aviones, porque leí pienso en el New York Times, pero no estoy seguro, que los del Pentágono sospecharon que Israel había actuado una puerta trasera en el software del radar sirio para que no viera nada. Y los del Pentágono, según el artículo, se preocupaba de la posible presencia de puertas traseras en sus armas. Evidentemente, el Pentágono ha cometido el mismo error de usar software privativo que no podía averiguar. Evidentemente no se debe. Es un error. Pero con el software libre es posible estudiar el código fuente para averiguar qué es correcto. Los usuarios normales, incluso los programadores, no podemos hacer esto porque es mucho trabajo. Nadie tiene tanto tiempo disponible para esto. Pero la comunidad se protege porque el programa libre tiene a varios usuarios y algunos saben programar. De vez en cuando alguien lee el código fuente porque quiere corregir un error o añadir una funcionalidad. En el proceso de leerlo tiene la posibilidad de detectar cualquier cosa malévola si hay algo. Y si detecta algo lo corregirá, evidentemente por su propio beneficio, pero habiéndolo corregido publicará su cambio, lanzará el escándalo, porque será un escándalo para quien habrá introducido esta cosa malévola, porque tenemos notas completas de quién ha escrito, quién ha introducido cada cambio en el programa. Es la práctica normal. Entonces sabremos quién y perderá su reputación. No es una defensa perfecta, pero es una defensa. Es mucho mejor que ser indefenso como usuario del software privativo. Pero un Estado tiene muchos recursos y tiene la posibilidad de armar un proyecto de estudiar cada línea de un programa para averiguar la ausencia de cualquier cosa malévola y de cualquier error que es mucho más probable, porque todos los programas no triviales tienen errores. Y el Estado sí es capaz de estudiar cuidadosamente para eliminar todos los errores. Y eliminándolos para sí mismo ayudará a nosotros. Puede mejorar también la seguridad informática de todos los usuarios, ofreciéndonos un programa libre averiguado. Pero sabemos por las noticias de Snowden, el héroe de mi país, que la NSA también ha introducido errores en varios sistemas, en sistemas privativos y quizás también en sistemas libres. Si un Estado estudia cuidadosamente el código de un programa libre y publica su versión, ¿podremos confiarnos a ese Estado? Sí, porque no será confianza ciega. Podremos comparar las dos versiones
y ver quién tiene razón. El software libre, el software privativo exige la fe ciega. La fe ciega es la única manera de confiarse de un programa privativo. El software libre no pide la fe ciega. Siempre hay la posibilidad de averiguar cualquier cosa. Y los otros estados sí pueden. Si la NSA nos señala un error en un programa libre y nos ofrece una corrección, podremos confiarnos de la corrección después de averiguarlo cuidadosamente. Quien quiera puede contribuir bien, pero sabotear es mucho más difícil en el software libre porque todos tienen la posibilidad de averiguar. Lancé el movimiento software libre en el año 83. Anuncié mi proyecto de desarrollar un sistema operativo que sería totalmente de software libre. El sistema se llama GNU, es decir, GNU, y se pronuncia GNU. El nombre es un chiste, pero el proyecto es muy serio. Mi proyecto, la meta de este proyecto fue crear la posibilidad de usar una computadora en libertad. Eso fue imposible en el año 83. Comprar una computadora nueva y usarla en libertad fue imposible, porque las computadoras siempre requieren un sistema operativo. En el año 83, todos los sistemas operativos eran privativos. Para comprar una computadora y usarla para hacerla útil, para hacerlo funcionar, hacía falta siempre un sistema operativo inevitablemente privativo que le quitaba la libertad. Pensaba hacer posible usar las computadoras en libertad desarrollando un nuevo sistema operativo que sería libre, que se podría utilizar en libertad. Para hacerlo, el sistema tendría que ser totalmente de software libre, es decir, que cada componente del sistema tendría que ser libre, porque un solo componente privativo privaría de la libertad a los usuarios. Para acabarlo más pronto, decidí reclutar a otros para colaborar en el desarrollo y decidí hacerlo compatible con Unix para que los muchos usuarios del sistema privativo, es decir, injusto pero avanzado y cómodo Unix, pudieran fácilmente migrar a mi sistema. El último componente del sistema GNU, o se puede pronunciar GNU en español. No hay confusión en español. En inglés no se debe llamar GNU porque parece decir nuevo, pero en español sí se puede llamar GNU. El último componente en 92 fue el kernel Linux, que fue libertado en 92, y la combinación del sistema casi completo GNU y el kernel Linux fue un sistema completo y libre. Básicamente el sistema GNU, pero con Linux también. Entonces es el sistema GNU con Linux. Muchos lo llaman erróneamente Linux, como si no hubiera GNU, lo que no es bonito. Por favor, reconozcan nuestro trabajo, denos crédito igual, por favor llámenlo GNU con Linux. Pero el punto importante es que respete su libertad. Hay muchas versiones de GNU con Linux, hay más de 1000, pero la mayoría son desarrolladas por gente que no apoya el movimiento software libre y no valora la libertad como meta. No presta atención a
asegurar que todos los componentes sean libres y contienen componentes no libres. Para más información sobre este punto, véase gnu.org/distros. Contiene la lista de las distribuciones totalmente éticas, totalmente de software libre. Y para más información al respecto de los programas libres disponibles, miles de programas disponibles libres, véase h-node, node.org, que es nuestro directorio de programas libres. También hay gnu.org/licenses, que ofrece artículos acerca de las licencias, cuáles son libres, cuáles no, las ventajas y desventajas de las varias licencias libres. Y también gnu.org/philosophy para asuntos filosóficos y políticos acerca del software libre y privativo. Sobre todo hay gnu.org/philosophy/free software even more important .es.html. Es la versión española. .es es para la versión española. Para políticas sugeridas, políticas del Estado para migrar al software libre y promover el software libre y la libertad de los usuarios del país, véase gnu.org/philosophy/government-free-software.es.html. Y pienso que hay algo que debo decir que debe decir que haya olvidado. Entonces, puedo contestar preguntas. Gracias. Sí, Richard, una de las preguntas es, ¿cuáles son esas distribuciones que son absolutamente libres? Recuerdo los nombres de algunas. Hay Ututo, hay Parábola, hay GNU-Sense, hay Triskel, hay Venenux y Dragora, y hay también Musix. Sí. Pero mejor consultar la lista. Esa carpeta también ofrece información acerca de los problemas de las distribuciones no totalmente libres. ¿Qué tipo de problemas tiene cada una de las distribuciones muy conocidas? Gracias. Acá hay otra pregunta, dice, ¿tiene alguna estadística de cuántos estados tienen software libre? No, porque ¿qué significa que ese estado tiene o no tiene software libre? Si hay una computadora en alguna agencia pública que ejecute GNU con Linux, el estado tiene software libre, pero poco. Pero sí puedo mencionar unos estados con políticas interesantes en favor del software libre. Sobre todo, es decir, primeros entre los estados hay Venezuela y Ecuador, porque tienen políticas fuertes en favor de la migración al software libre. Venezuela tiene una ley que requiere la migración. Uruguay tiene una ley, pero no es muy fuerte. También pienso que Bolivia tiene una
y Perú, pero la ley peruana no es muy fuerte. Las leyes débiles requieren considerar la opción de usar software libre, pero no es bastante fuerte para procurar la migración completa ni en un siglo. Primero, y también hay provincias argentinas que han adoptado leyes para su propia migración, pero el Estado argentino no. La siguiente pregunta dice, estos últimos días se conoció el bug de Heartbleed en Open... Hay problemas de sonido, no te oigo bien. Voy de vuelta. En estos últimos días se conoció el bug de Heartbleed en Open Secure Socket Layer. ¿Qué piensas al respecto? No oigo nada. Respecto del bug de Heartbleed, ¿qué opinión tienes al respecto? No sé qué pasa. No sé si alguien habla. Hola, hola. ¿Me escuchas ahora? No oigo nada. Hola. No será eso. Es un problema de comunicación. Hola. Tengo una idea. Que nos llames por teléfono y así puedes contarme las preguntas. Si me oyen, puedo contestar por el sistema y puedes preguntarme por teléfono. Bueno, vamos a intentarlo. Hola, hola. Dile. Sí, por favor, que el coronel Miguel Hola, hola. me llame al celular mío, así Hola. le transmitimos las preguntas por teléfono si ustedes nos están escuchando y puede emitir las respuestas. No estoy seguro que me escuchen. Sí, te escuchamos bien. Hola, hola. Te escuchamos bien, Richard. Ahora oigo entonces la pregunta. Bueno, respecto del bug de Heartbleed, ¿qué piensas al respecto? Nunca dije que el software libre fuera perfecto. En cualquier programa no trivial hay errores, pero hay que recordar que los programas privativos también tienen errores. Por lo menos con el software libre el Estado tiene la oportunidad, la opción de estudiar cuidadosamente el código fuente, corregir los errores y usar su versión corregida. Por fin, Heartbleed no fue el error más horrible de la informática. La siguiente pregunta dice, ¿las actualizaciones cotidianas de Windows son parte del malware que aprovecha esta empresa para controlar a sus usuarios? Puede ser. De verdad, no podemos saber qué está haciendo con sus actualizaciones. Supongo que hay muchos cambios útiles, inocentes, pero puede haber cualquier día un ataque, porque Microsoft tiene todo el control sobre Windows y el usuario no tiene ningún control. Entonces, Windows es un instrumento del poder de Microsoft sobre los usuarios como cualquier programa privativo. Dice, ¿qué hardware utiliza riesgo de malware en él? ¿Qué hardware utiliza qué? Riesgo de malware en él. ¿Qué de malware en?
hay una palabra que no oí bien. ¿Qué Pero, hardware no- utiliza riesgo de malware en él? Hardware exportado de los Estados Unidos sobre todo. Es lo que el poco que sé. He leído, y todos pueden leerlo, en los artículos de Glenn Greenwald, que el Estado estadounidense toma los productos destinados a usuarios extranjeros para poner malware en el soporte físico. Este no es un problema de software, es un problema de otro tipo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el beneficio que obtiene un desarrollador de software libre a cambio de su trabajo? Depende. Frecuentemente yo trabajaba como voluntario por la libertad. Y esto no es inusual. Supongo que, según he leído yo, para la independencia de Argentina y de las otras colonias españolas, había muchos voluntarios luchando. Es normal luchar como voluntario por la libertad. Pero hay desarrolladores pagados. Frecuentemente, cuando el Estado quiere un programa, hace una licitación de desarrolladores que trabajarán por el pago, que ofrecerán precios del desarrollo. Puede ser igual para el software libre. La licitación debería decir, queremos que el desarrollo se entregue como software libre y que se desarrolle de manera de poder funcionar sobre esta plataforma libre. Pero no únicamente, puede ser portable para poder funcionar sobre otras plataformas también. Luego, los desarrolladores ofrecen sus precios de este desarrollo y por fin el desarrollador entrega su programa y si funciona bien, si es libre, el Estado paga el desarrollo. Funciona igual para el software libre, excepto que siendo libre ofrece también al Estado el control del programa y si el Estado quiere más tarde cambios en el programa, puede licitar este trabajo separadamente y varios desarrolladores podrán ofrecer hacer el cambio. La siguiente pregunta. ¿La licencia GPL implica que desaparezca la industria del software? Evidentemente no. Hay empresas que desarrollan y ofrecen programas bajo la GPL de GNU. De hecho, hay muchas empresas que venden excepciones. ¿Qué significa esto? Publican el programa bajo la GPL de GNU y también ofrecen a clientes el derecho de usar el mismo código de otra manera, por ejemplo, en un programa privativo. Pero esos clientes tienen que pagar la excepción. Es legítimo porque todo el código es disponible como software libre. No lo haría yo porque prefiero usar la GPL de GNU para intentar acabar con el software privativo. La siguiente pregunta, y está relacionado con las licencias. ¿Dónde puedo leer sobre tipos y alcance de licencia de uso libre? En gnu.org/license-list.html. La siguiente pregunta. Dice, los programas de software libre, si son descargados desde software privativo, como Microsoft, ¿es posible que éste genere una acción para evitar la descarga del software libre? No comprendo el escenario.
¿Quién hace qué con Microsoft? Que si uno intenta obtener software libre a través de un sistema operativo Microsoft, este está en capacidad de generar una acción que evite esa descarga. No. Ah, cada usuario, si tiene un navegador, puede descargar programas libres. Depende del programa, es posible que funcione también en Windows, es posible también que no. Pero es otra cosa. Hacer la descarga se hace con un navegador y supongo que hasta Internet Explorer es capaz de descargar este programa como archivo. Instalarlo en Windows con unos programas libres se distribuyen también compilados, empaquetados para funcionar sobre Windows y otros no. Cada desarrollador u otro puede empaquetar el programa para Windows y es muy útil para migrar de Windows al software libre. La primera etapa es de introducir un paquete de ofimática libre, como por ejemplo LibreOffice, que funciona sobre Windows. Luego, los empleados tienen la oportunidad de migrar poco a poco a LibreOffice a través de 6 meses o cuánto tiempo quieran. Luego, cuando saben usar las aplicaciones libres, es posible reemplazar el sistema operativo sin cambiar mucho para los funcionarios, porque ya sabrán hacer su trabajo con el software libre. Reemplazar el sistema operativo es un cambio repentino, pero es menos importante como cambio que el cambio de aplicaciones. Y si hacen el cambio de aplicaciones sobre Windows, no es un cambio repentino. La siguiente pregunta, ¿cuál diría usted que fue el error más grave de un software privativo? No oí el principio de la pregunta. ¿Cuál diría usted que fue el error más grave de un software privativo? Quizás no comprenda la pregunta. No es un error, es un mal. Es maltratar al mundo. Es intentar someter a gente, someter hasta a los estados. No se debe nunca. Entonces no lo describo, no lo califico como un error. Pero quizás no comprendiera la pregunta, o no bien. No, pero es correcta la respuesta. Está comprendida la pregunta. ¿Qué hardware utiliza el doctor Stallman? Ahora no oigo. ¿Qué, No viene el sonido. ¿Qué hardware utiliza el doctor Stallman? Uso una computadora muy inusual china que se llama el Ilung de Lemote. La elegí porque usa un BIOS libre. Me cansaba de usar programas, de usar computadoras con sistema operativo libre, pero con BIOS privativo. Entonces descubrí esta computadora con BIOS libre y capaz de también usar un sistema operativo libre. Entonces, una etapa hacia la libertad. No fabrican más esta computadora, pero hoy en día sabemos usar el ThinkPad X60 con BIOS libre y sistema operativo libre. Sí, con respecto a la ciberdefensa, ¿qué aporte hace el software libre? No oigo bien, no viene el sonido. Con respecto a la ciberdefensa, ¿qué aportes hace el software libre? Hay huecos en el sonido, entonces no oigo las palabras.
Respecto a ciberdefensa, ¿qué aporta el software libre? ¿Qué aporta el software libre a quién? A la ciberdefensa. A la ciberdefensa. No puede garantizar nada, pero ofrece la posibilidad de corregirlo, de detectar y corregir los errores, lo que el programa privativo no ofrece. Bueno, Richard, hasta acá fueron todas las preguntas del auditorio. El agradecimiento por tu participación. Y bueno, quedamos en contacto en lo personal. Gracias. Tengo el deseo que sea algún día posible que vuelva a Argentina, donde tengo a muchos amigos y lugares conocidos, sentimientos. Es decir, posible que vuelva sin dar mis huellas dactilares, que no doy voluntariamente a nadie. Me puso muy triste cuando supe que no podría volver a Argentina, que sea posible algún día. Bueno, ojalá sí sea, Richard, como te manifesté en este ámbito, son temas que no nos alcanza por la función específica que tenemos, así que desde acá lamentablemente no podemos hacer nada, pero si se lograran esas condiciones, acá el jefe de gabinete dice que estás invitado para poder venir cuando quieras. Muchas gracias, fue un honor hablar con ustedes y un placer, una satisfacción tener la oportunidad de avanzar la causa de la libertad en la informática. Muchas gracias.